Hoy el tema que nos ocupa son las rosas. Las rosas es un tema que es bastante complejo. Nosotros vamos a darle una... Bueno, quería comentaros que esta es una foto que saqué el martes pasado. Ya se ha hecho la restauración. Se ha firmado un convenio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el jardín y la Casa Chanel, que ha donado 22 rosas, porque se conmemoraba el centenario de la creación del perfume Chanel número 5. Entonces, como utilizan esencias naturales, pues se ha querido aquí mostrar. Vamos a ver todo. Vamos a hacer una visión general. Las rosas es, para mi gusto, es un mundo muy, muy complejo. Vamos a ver un poco sus características, la historia, desde cuándo empezaron, el interés que tienen las rosas, que es muy importante, los tipos de rosales, los silvestres, cultivados. Luego también vamos a dar unas ligeras nociones de cultivo, cómo se reproducen, lo que son las rosaleras y la importancia que tienen en el mundo, lo que son los concursos de rosas, rosaleras en jardines botánicos, un poco de nomenclatura, los rótulos, vamos a hablar de las asociaciones y la importancia que tienen y terminaremos con las rosas más bonitas del mundo, las modernas y las antiguas. Pertenecen a la familia de las rosáceas y según unos autores hay entre 150 y 180 taxones. En World Flora Online, que es como la sustituto de Plant List, pues ahí aparecen 333 más 63 híbridos. Estas se distribuyen por el hemisferio norte, en regiones templadas o subtropicales, con lo cual no las vamos a encontrar en los polos y, por ejemplo, tampoco ni en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, o sea, de forma silvestre. Y la rosa que hay, la que crece más al sur, es la rosa clinofila de la región de Bengala. Este género, presenta una gran dificultad en su tratamiento taxonómico. Tiene una morfología muy plástica, varía un poquito, pues si está en un clima más frío, más caliente, si le da más el sol o menos, entonces con lo cual a veces es difícil de reconocerlos. Incluso hay especies que son bastante próximas y semejantes a otras, por lo que posiblemente se han hibridado con ellos. Son plantas arbustivas, con tallos erectos, trepadores o incluso rastreros. En los tallos se encuentran unas formaciones epidémicas que el vulgo conoce como espinas, pero que no son tales, sino que son aculeos o aguijones, porque podemos hacer así y fácilmente se desprenden, son como excrescencias. Aquí tenemos la rosa sericea o meiensis y para mí posiblemente es la que tiene los aculeos, los aguijones más bonitos de todos. Sus hojas son alternas y luego son imparipinnadas y los foliolos, veis ahí, que son dentados. Sus flores son hermafroditas y tienen todas 5 pétalos y 5 sépalos. Los estambres son numerosos y en las variedades cultivadas, que aparecen lo que llaman flores dobles o veis con muchos pétalos, es que se han transformado los estambres. Solamente hay una rosa, que es la rosa omeiensis, o rosa, la que hemos visto anteriormente, la de los aguijones tan bonitos, que tiene 4 sépalos y 4 pétalos. Es la excepción. El color varía entre blanco, amarillo, crema, rosa, rojo, etcétera. Pero no vamos a encontrar ni rosas azules ni rosas negras. Si las vemos, estarán teñidas. Incluso hace tiempo salió una rosa que parecía el arco iris y es que estaba teñida. Los frutos es un poliaquenio rodeado por un receptáculo carnoso, pues muy coloreado. La rosa rugosa es de las que tiene el fruto más llamativo,
es este rojo que vemos aquí. Y luego el más raro de todos es el de la rosa Rothburgi, que le llaman la rosa castaña, porque es lo que semeja el fruto, que es espinoso. En los colores pues va normalmente, o sea, rojo, naranja, a veces negro, verde. Vamos a pegar un pequeño repaso por la historia de las rosas. Estas se encuentran, bueno, aparecieron ya hace 35 millones de años en el Terciario. Y se han cultivado en la antigua China, en Egipto, en Persia, en Creta. Ahí vemos en uno de los frescos, el pájaro azul, vemos una rosa, posiblemente rosa fenicia, hace 1450 años. O sea que por lo menos ya llevamos cultivándolas más de 3500 años. Los griegos y los romanos pues las utilizaban mucho por sus propiedades ornamentales, medicinales, culinarias y cosméticas. Aparecen en los libros pues, de estos de Varrón, Columela, que eran romanos, Columela era de Cádiz, y Dioscórides, el médico griego al servicio de Nerón, que hizo el famoso libro de Materia Médica. A lo largo de los siglos aparecen las rosas en los tratados de agricultura de la península ibérica, ¿no? Como por ejemplo el sevillano el Laguán del siglo XIII o el almeriense Iluyún del siglo XIV. En el Renacimiento tenemos dos libros importantes. Uno es el de Alonso de Herrera, escrito en 1513, Agricultura General, y en el capítulo 33 lo dedica a las rosas. Y el primer libro que habla exclusivamente sobre jardines es el de Gregorio de los Ríos, Agricultura de Jardines, de 1592. Luego, posteriormente, aparece en el Tratado de las Flores, que ahí le dedica pues, unas 10 páginas, escrito por los hermanos Butelú. Claudio trabajó en el Jardín Botánico y Esteban en los jardines de Aranjuez. En el siglo XX, el libro más importante que se escribe en la península es el de Rosas de España, que se publicó en 1957 y escribió por una persona muy aficionada y muy conocedor, que era el coronel Frieda. Libros de rosas hay a montones, en inglés, francés, alemán, lo que queráis. Hay una bibliografía amplísima. El interés de las rosas. Las rosas tienen gran valor económico, ornamental y medicinal. Propiedades medicinales. El fruto es astringente. Ahí tenemos el ejemplo de la rosa canina. El fruto se conoce vulgarmente como tapaculos. Luego, también estos frutos son muy ricos en vitamina C y con ellos se preparan mermeladas, infusiones, preferentemente en las zonas de Centro Europa, en Alemania y por ahí. Y de los pétalos se extraen los aceites esenciales más importantes para la industria de la perfumería y la cosmética. Por eso, por ejemplo, lo de la casa Chanel que hemos comentado antes. Las rosas, hay dos principalmente que se cultivan, que son la rosa damascena y la centifolia. De la centifolia lo que se extrae es el agua de rosas. Esta principalmente se cultiva en el sur de Francia y en Marruecos. Esta que tenemos aquí fue el viaje que hicimos a la zona de Niza, la Costa Azul. Estuvimos en el Museo de la Perfumería y había una zona dedicada a esto. Para obtener el concentrado hay que recoger de 400 a 500 kilos de pétalos para hacer 1 kilo. Y bueno, esto se emplea en tónicos faciales, cremas, jabones, pues eso, ambientadores, alimentación, dulces, y para licores. La rosa damascena. Esta es de la que se obtiene la esencia de rosas. Eso si se utiliza es una gotita de nada. Una gotita de nada. Esta recibe el nombre de la ciudad de Damasco. El principal productor es Bulgaria y la rosa que más se cultiva es la que tenemos aquí, la rosa Casalis, que esta está tomada la foto aquí en el Jardín Botánico,
y se cultiva en lo que es el famoso Valle de las Rosas, cerca de al lado de la ciudad de Cazorla. Para obtener 1 kilo de esencia, bueno, 1 litro, aquí lo que hace falta, si para el agua de rosas eran 400 o 500, aquí son 5.000 kilos. Y estos pétalos hay que recogerlos por la mañana temprano con la fresquita, porque es cuando tienen más olor. Esto se hace a mano. Estas poseen, o sea, propiedades antisépticas, bacterianas, pues cicatrizante, o sea, si tienes alguna operación, alguna herida o algo de eso, pues utilizas un poquito. La flor cortada. La rosa es la flor más vendida en el mundo. A partir de los años 90, pues se ha consolidado. ¿Por qué? Porque ha habido una mejoría muy importante en las variedades y además hay una oferta a lo largo de todo el año. Los principales consumidores están en Europa, Alemania a la cabeza, y luego en Estados Unidos y en Japón. El cultivo de rosas para flor cortada se suele hacer esto en invernaderos, y a veces hay superficies que pueden tener, o sea, como 1.000 hectáreas, esto no sé si son datos del 2017 aproximadamente, pues desde 1.000 hectáreas, por ejemplo, en Italia, o a 200 en Alemania, ¿no? En América se aumenta mucho la producción, todo el mundo habla de Ecuador, pero destaca sobre todo, o sea, tiene más producción México y Colombia, que Colombia tiene casi 1.000 hectáreas. Y luego también hay algo en África del Este, en Zimbabue, y luego, bueno, y en Kenia y en la India. Tipos de rosales. Rosales tenemos 2 tipos. Los rosales silvestres o botánicos, que ya vimos que estaban en torno, 180 tal, y los cultivados, que aproximadamente son unos 30.000, con lo cual para conocerlos hay que ser realmente un experto. Dentro de los rosales cultivados tenemos 2 grupos. Los antiguos, que a través de sucesivos cruzamientos o hibridaciones, a veces espontáneas, ya veremos en algún caso, han contribuido a generar los rosales actuales. Y luego después tenemos los modernos, que es a partir de 1867 cuando se crea el primer híbrido de té. Esa es la fecha fundamental entre lo antiguo y lo moderno. Los rosales silvestres se dividen en 4 subgéneros. Esta clasificación, bueno, pues Reder 1940, Wiseman 2003, Devner y Linden en el 2009. Bueno, entonces los 4 son Weltemia, que es esta que tenemos aquí. Veis que son hojas simples y bastante pinchudas. Y una de ellas es la rosa pérsica. Esta crece prácticamente en el desierto. Esperorrodos, que estas son del suroeste de Norteamérica. Estas son unas rosas muy pequeñitas, ¿eh? Veis que tienen unas espinas bastante largas y la hoja y la flor es pequeñita. Clatirrhodon, que es la rosa Rothburgi, que es la que vimos, la rosa castaña, la que tenía el fruto espinas. Y el subgénero más importante es el rosa, que prácticamente ocupa casi el 95% de casi todas las especies. Luego, esta parte es un poquito más árida, porque es como más así. Bueno, pero esto nos interesa porque luego después vamos a ver las placas y para que entendáis de dónde vienen los nombres de las placas. El subgénero rosa se subdivide en 11 secciones, ¿no? Como la Bansinae, pues que la más corriente es la rosa Bansia, que es la trepadora esa de flores amarillos, que es enorme de grande. Ahora en la rosaleda del Jardín Botánico, con la Filomena se hundió la pérgola donde estaba, lo han restaurado y ahora lo que vemos es como el esqueletito, pero al lado está una que está bastante bien. Como son plantas vigorosas, espero que rebrote, pero vamos, de todas maneras, ahí al lado hay más plantas.
La bracteata, bueno, caninae, pues la rosa canina, que es el escaramujo, la que tenemos más en el campo, carolina, chinensis, que estas son muy importantes porque son las rosas que vinieron de China, que luego veremos la importancia que tuvieron para el cultivo. Cinnamomeae o Casiorhodon, Gallicanae, pues la rosa gálica, que esa es de las más antiguas, la centifolia, la Damascena, que esas son rosas bastante antiguas. Gymnoscarpae, que esta es una nueva sección que han abierto, antes estaban dentro de Cinnamomeae. Luego la Vigatae y Pimpinefolia, que estas suelen tener las hojas así bastante más pequeñitas. Insistilae, bueno, pues ya son las últimas, como Moscata, Multiflora, que son como más de ramilletes. Según la bibliografía, bueno, aparece un poquito de diferencia. En flora ibérica aparecen unas 31, o sea que son rosales de la península y de Baleares. Y el último libro que se publicó, Los rosales silvestres ibéricos, que también está publicado por el Consejo, describen 30 especies. Vienen con claves y todo, entonces por si alguno lo quiere consultar. El libro es pequeñito, pero está muy bien. Y bueno, pues hay un proyecto que está entre el Jardín Botánico y la Rosaleda, bueno, el Ayuntamiento de Madrid, y lo que se ha hecho es cultivar los rosales silvestres, los que aparecen en el libro este de rosas ibéricas. Y también al Jardín Botánico de Alcalá, donaron algunos, pues siempre, porque conviene siempre tener duplicados por si se pierde algún rosal que otro jardín lo pueda tener. Esta es la rosaleda del Parque del Oeste. Esta es la entrada de los coches. La entrada principal estaría por aquí. Entonces está en esta parte en el extremo y están colocados los rosales. Ya me parece que llevan 3 años y este año a lo mejor queréis ir ahí a la Rosaleda, fijaros en esta parte de aquí, o sea, mirando de frente a la izquierda en el extremo, porque creo que, o sea, normalmente la gente no llega allí a verlos. Especies de rosales que intervienen en el cruce de los rosales antiguos, o sea, anteriores a la fecha esta que hemos dado. Rosa fenicia. Esta aparece en el fresco este de que hemos visto de Noxos, del pájaro azul. La rosa gálica, esta ha sido muy cultivada. Otras ha sido, por ejemplo, la rosa canina, nuestro escaramujo, y la rosa moscata, que este es del oeste del Himalaya. Aquí veis un cuadro de hibridaciones. Lo ha realizado Viveros Ferrer, Vicente García, es el que ha escrito el libro, bueno, apoyado por Matilde. Y entonces veis ahí, a ver si somos capaces, veis, por ejemplo, rosa fenicia con rosa gálica, con rosa canina, con rosa moscata, produce rosa dorata, de rosa dorata produce rosa muscosa, ¿veis? Entonces van haciendo así, por ejemplo, rosa gálica officinalis con rosa damascena produce los Portland, etc. Ahora los iremos viendo ahí. O sea, que es un cuadro bastante complejo. A mí a veces me cuesta trabajo. De los rosales antiguos de 1867, pues de los más importantes que han tenido como mayor trascendencia hasta la obtención de 1867 en los rosales modernos, solamente voy a tratar unos pocos, porque hay bastantes más. Pero es que si no, es un farragoso. Bueno, la rosa damascena que hemos visto, que era la que se utilizaba para la esencia. Entonces, este se pensaba pues, que era un híbrido entre fenicia y gálica, pero ahora no. Ahora se piensa que cruce moscata con gálica y luego con las de Ceschercoana, ¿no? Y su origen es Persia. O sea, que veis ahí los cruces que se producen. Llevamos muchos siglos cruzando rosas. Vale. Rosa alga. Este sí se piensa que es rosa canina y rosa damascena. Estas ya, anterior al Imperio Romano, posiblemente de Asia Menor o Asia Central. La rosa esta que tenemos aquí, alba máxima, esta aparece posiblemente en los jardines romanos. La rosa centifolia, otra.
Híbrido complejo. Esta es la que hemos visto, pues he hecho así toda la retahíla de cruces que llevaba. Se piensa que se creó en Holanda en el siglo XVII. Y bueno, todos esos cruces. Las rosas Bourbon. Esta fue lo que hemos dicho, a veces aparecían hibridaciones que podían ser espontáneas o no. Bueno, pues en la isla, en Bourbon, que es lo que hoy es la isla Reunión, que está como en el mar Índico, a la altura de la mitad de Madagascar, pues allí tenían la costumbre de en los jardines, las cercas, las plantaban con rosas. Y allí llevaron una rosa china, la All Blues, y resulta que posiblemente estaban dando, bueno, en la rosa damascena Semperfloren, que la cultivaban. Y entonces uno un día descubrió allí una rosa que no conocía, y era porque de forma natural se habían cruzado las dos. Eso fue el origen de la rosa Bourbon. Y tenemos variedad de Bolonia. El cuadro completo de las hibridaciones. ¿Veis ahí? Ahora vamos a empezar a ver, pues veis esto. Por ejemplo, aquí, la rosa Bourbon, Damascena Semperfloren con la rosa china, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos otras, ¿veis? Pues, por ejemplo, una de las chinas con la moscata que produce la noisetiana, que luego la noisetiana produce también la rosa de té. Iremos viéndolo. Las rosas de China. Las rosas de China produjeron una gran revolución. ¿Por qué produjeron revolución? Las rosas europeas, bueno, europeas, asiáticas, así, era una cosa que os quería decir antes. Lo que más importancia ha tenido siempre han sido las rosas europeas y asiáticas. Son las de mayor importancia. Las rosas americanas no han tenido tanto que ver en toda esta producción de variedades. Entonces, la rosa china, ¿qué es lo que tenía? Que eran plantas que reflorecían. Reflorecían significa que pueden tener 2 o más floraciones. Incluso hay algunas que pueden tener más a lo largo del tiempo. Ya veremos algunas. Y porque las rosas, las que eran europeas y las asiáticas, estas solamente florecían una vez al año, pero eran muchísimo más vigorosas. Con lo cual, al cruzarse luego después, se produjeron una buena mezcla. Entonces, la rosa de China, se pensaban que las que traían la Homer Blues y en China, etcétera y tal, pues que estas eran la auténtica rosa china. Pero resulta que hace relativamente pocos años se descubrió que la auténtica rosa de China es la chinensis, variedad espontánea, y esta, o sea, prácticamente hace 4 días que se conoció. Y la primera de estas que se introdujo en Europa fue la All Blues, que esta está tomada la foto aquí en el jardín. Luego después, a partir de estas, se produjeron las rosas de té. Cuando las rosas las rosas chinas se llevaron a Inglaterra, se hibridaron entre ellas. Y entonces, con las bourbonianas y las noisette. Y entonces, estas lo que produjeron fue reflorescencia, o sea, floraciones a lo largo del tiempo. Y además produjeron más diversidad de colores. A veces son un poquito más difíciles de cultivar y los capullos generalmente se distinguen porque son puntiagudos y los tallos cabecean, se dobla, la flor se dobla, mira hacia abajo. También, paralelamente a todo esto que se iban produciendo nuevas hibridaciones, se producen los híbridos de perpetua. Y entonces, estos, cuando tuvieron el mayor florecimiento, fue entre los años, o sea, en el siglo XIX, entre los años 20 y 30. Y estas fueron cruces de damascenas, chinas, Bourbon y Portland. Fijaros en toda la mezcla que se hace. La primera que se obtiene es la reina y Jean Lefay es el que la consigue. Estas, la primera generación hibrida mal, pero ya la segunda ya sí que funciona mejor y entonces ya se produjeron las distintas variedades.
Y estas, claro, estuvieron muy de moda entre los años 1900 y 1907. Todavía se conservan unas pocas. Rosales modernos. Estos, a los que se consideran los rosales modernos, o sea, el primer rosal moderno es el rosal híbrido de té. Y el primero que se obtiene es la Fran. Y fue por Jean-Baptiste André Guillot, de un híbrido de perpetua, las que hemos visto anteriormente, con una rosa de té. Estos son los que más se cultivan porque generalmente la planta, bueno, la rama tiene una sola flor. Y esto, como flor cortada, son los que más se cultivan. Y luego después en los jardines también, porque pueden empezar a tener flores, dependiendo de las zonas, desde el mes de mayo hasta noviembre, incluso diciembre. O sea que pueden estar prácticamente todo el año en flor. Y a partir de los híbridos de té, bueno, pues se derivan los polianta, floribunda, etcétera y tal, que ahora veremos. Aquí tenemos de la Black Baccarat, esta le he puesto porque es un híbrido de té que es la rosa más oscura que hay. En algún momento ese rojo tan intenso parece casi negro, que no llega, porque luego después ya se abre y queda más rojiza. A partir de los híbridos de té derivan otros que son polianta. Y estos son reflorecientes. ¿Y qué es lo que estos concedieron? El cruce del rosal multiflora con un híbrido de té. El primero que se obtuvo fue este, para que vean, también está representado aquí en el jardín botánico. ¿Veis? Multiflora con el híbrido de té produce el pacabé. Luego tenemos otro que hemos puesto, y entonces estos, pues lo que producen son flores en ramillete. Y estos, para lo que se emplean fundamentalmente, es para hacer, para hacer borduras en grupos, en masas. Las floribundas, estas también, o sea, las flores van en racimos, estas pueden ser entre 3 o 25, y el rosal suele ser un porte más pequeñito, que es entre unos 50 centímetros, una cosa así. La primera que se obtuvo es esta Rodate, esta que tenemos aquí, y este es el cruce de un rosal híbrido de té con un polianta, que es el anterior que hemos visto. ¿Veis cómo cada vez que van apareciendo nuevos grupos se van hibridando y vamos sacando nuevos rosales? Grandiflora, otro grupo de los rosales modernos. Híbrido de té con floribunda, el anterior. Este fue el Walter Lammers, el primero en obtener este grupo, y luego la Sociedad Americana lo creó, o sea, creó una nueva clase de rosas, pues como grandiflora. Estos suelen ser rosales más o menos grandes y pueden, entre 90 centímetros más o menos y 1,80 m. La más famosa de todas es Queen Elizabeth. Queen Elizabeth es uno de los rosales bastante vigoroso, porque en este grupo, bueno, pues a veces algunos son más delicados en invierno y pueden tener algo de plagas o lo que sea. De estos rosales solamente se produjeron entre los años estos 40 y 81 se produjeron 40. Luego, los miniaturas. Estos son los rosales muy pequeñitos, 30 o 40 centímetros. Ramilletes. Y estos, bueno, pues pueden tener de 3 a 11 flores. Las rosas son diminutas. Puede ser del tamaño de mi uña. Muy pequeñitos. El rosal sí es uno de Dot, porque cuando el nombre se lo pusieron, porque llegó una persona allí al vivero y le dijeron, anda, pues mira, este es un rosal, porque el tamaño que tiene, ahí en la foto se ve más de grande, pero más o menos, pues puede tener como unos 20 centímetros de diámetro. Y entonces le dijeron, mira, este es un rosal. Y como que ¿sí? Sí, claro, es un rosal, ¿sí? Y entonces le pusieron ese nombre. Luego, los rosales arbustivos, estos son
Los que ahora son grandes matas y estos, por ejemplo, se emplean en los jardines porque estos lo que te hacen es que te ocupan grandes extensiones y prácticamente, que también bueno, se les denomina esto rosales de paisaje. Entonces no hay que ponerles demasiada cuenta, entonces son bastante fáciles de mantener. Este es John Mustaki, que se produjo en España y está dedicado al cantante. Luego, los sarmentosos, que es lo que nosotros conocemos como rosales trepadores, que son bastante vigorosos, los tallos son largos, fuertes y flexibles, ¿no? Y entonces producen el mismo tipo de rosas que los rosales arbustivos, pero pues se emplean, por ejemplo, para lo que son los cenadores, las vallas, los muros. Y ahora ya nos vamos a pasar, ya hemos esta parte que era un poquito más farragosa, vamos ya a hablar de lo que es un poco el cultivo de los rosales. Generalmente las rosaleras lo que prefieren es un espacio abierto, aireado, pero en general prosperan mejor las rosaleras en espacios abiertos y con buen sol. El suelo, esto es importante porque en el rosal nunca debe estar el suelo encharcado. Tiene que estar bien aireado y toleran el suelo ácido, pero en torno a 6, un pH de 6. Si tiene mucho calcio el suelo, pues entonces ¿qué puede pasar? Que le salgan las hojas, pues pueden tener amarillas. Y conviene siempre, bueno, siempre que vayamos a hablar por cualquier gusto, cualquier cosa, pero sobre todo en rosales, conviene por lo menos darle un laboreo al suelo de unos 50 kilos. Eso es importante. Incluso también echar un abonado de fondo, entre 2 y 4 kilos por área, o sea, tampoco es mucho, pues de óxido de fósforo y de 1 a 3 kilos de óxido de potasio, dependiendo un poco de la riqueza o lo que sea que pueda tener el suelo. ¿Cómo adquirimos nosotros los rosales? Los rosales se pueden adquirir de 2 maneras, o bien a raíz desnuda o en maceta. Normalmente, si podemos, lo haríamos a raíz desnuda porque la variación del precio es notoria y esto lo tenemos que hacer siempre en época de verano. Generalmente suele ser más o menos hacia el mes de, o sea, en nuestra latitud, hacia el mes de febrero. Si vemos ya que las yemas se empiezan a abrir, mejor no, ¿vale? Porque ya la planta empieza a moverse. Entonces, tiene que estar la planta en reposo. ¿Qué es lo que se hace cuando vamos a plantar el rosal? Bueno, si es a raíz desnuda, si el rosal está bien, pues solamente eliminamos lo que pueda estar. Si las raíces vemos que están un poquito dañadas o lo que sea, simplemente se corta 1/3 de la parte de abajo y ya está. La plantación. Normalmente, cuando plantamos cualquier plantita, cogemos y pisamos muy bien el suelo alrededor para que no quede entre medias y las raíces no se sequen. En el caso de los rosales, lo que conviene es un poco aportar la tierra y no pisar, porque muchos de ellos están injertados y si nosotros nos ponemos a pisar bien el suelo, lo que sea, no los podemos tratar. Una vez que ya está esto un poquito aportado, lo que hacemos es que regamos inmediatamente. Y entonces ya se asienta la tierra y ya la cosa va bien. Y luego ya las hacemos en alcorque para luego poderlo regar bien. Normalmente, bueno, pues se recortan un poco a 3 o 5 yemas. Si los hemos plantado antes, pues los dejamos un poco más largos. ¿Por qué? Porque en invierno, pues por ejemplo, fijaros el año Filomena. Bueno, eso no es lo habitual, pero a veces suelen venir heladas importantes, entonces se dejan un poquito más largos y ya cuando vaya la planta a empezar a brotar, que es cuando engordan las yemas, pues ya cogemos y los dejamos a 3 o 5. En el caso de rosales que vengan en maceta, pues estos directamente lo que se hace, el agujero, bueno, convendría primero preparar el terreno y tal, entonces hacer bien el agujero y se plantan directamente. El riego. El riego es bastante importante. ¿Por qué? Porque los rosales en muchos sitios se han regado a manguerazo, con riego por aspersión, etc. Y no le viene nada bien. Eso le viene de pena. ¿Por qué?
porque cuando el agua cae sobre las hojas, incide y hace efecto. Y luego esto puede traer problemas de plagas y de enfermedades. Lo mejor, si se puede, es hacer el riego por goteo, regar a pie de planta. En caso que no tengamos riego por goteo, si nosotros vamos a regar con manguera o lo que sea, es siempre regar a pie de planta. Pero no se os ocurra hacer así para limpiarlos, para tal o para cual, ¿vale? Porque luego les afecta bastante. Veremos un poquito más adelante. Bueno, y necesitan, pues me parece que son entre 3 y 5 litros, por lo menos en la época de verano. Plagas. El tener plagas en los rosales hace que tu rosal sea horroroso. Entonces, conviene siempre tenerlos muy limpitos. Las plagas más frecuentes, la araña roja, que tenemos aquí, los pulgones y las cochinillas. Entonces, la araña roja es Tetramicus urticae, que es como muy pequeñita. Entonces, ¿cuándo aparece la araña roja? Pues cuando estemos en pleno verano, con mucho calor, mucha baja humedad ambiental, entonces es cuando se produce la araña. Y veis ahí que aparece la telita. Las arañas son diminutas. Los pulgones. Los pulgones, normalmente, claro, ¿a dónde se van? A los tallitos más jóvenes. Las hojas lo que hacen es que las arrugan. E incluso cuando se ponen ahí en el capullo, lo que hacen es que incluso pueden llegar a abortarlo. Entonces, conviene siempre estar ojo al visor. Las cochinillas, pues son como pequeños escudos, ¿no? Y esto debilita mucho el rosal. ¿Veis ahí? Esta tiene un ataque bien importante. Fijaros el aspecto que da. Entonces, lo de mantener el rosal sano es importantísimo. Y si hay que dar algún tratamiento, lo que sea, cuanto que veamos, empieza. No cuando ya está la cosa invadida. Porque luego, a ver aquí, o podas, le pegas unas podas impresionantes, o a ver cómo quitas. Enfermedades. La más corriente es el oidio. Luego también está la mancha negra y la roya. Entonces, el oidio lo que hace es que cubre, veis ahí todo, de un polvillo blanco. Y si el aire está entre 50 y 70, es cuando pasa. Entonces, lo que conviene es hacerle un tratamiento. La mancha negra. El hongo que lo produce es el Diplocarpus rosae, bueno, también llamado Marsomina rosae. Entonces, este que produce son manchas negras redondas. Cuando se extiende mucho la enfermedad, puede cubrir toda la hoja y dejarla completamente negra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debilita el rosal una barbaridad. Entonces, bueno, pues claro, disminuye la floración y todo. La roya. La roya, veis aquí, estas manchas amarillas que se ven, y en el embés forma unas pequeñas fústulas que luego, cuando estas fústulas se abren, pues lo que sueltan son todas las esporas. Entonces, siempre conviene tratamiento, observación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre reproducción. La forma la forma de reproducirlas hay tres. Bueno, las tres más importantes: semillas, esquejes e injertos. Por semilla, ¿para qué se realiza? Pues para reproducir las especies silvestres y para producir los nuevos híbridos. Tenemos que cruzar, ya habéis visto que todos siempre cruzando rosas. Una vez recolectados los frutos, hay que limpiarlos y hay que guardarlos en frío, se estratifican en frío. Nosotros los guardábamos, por ejemplo, en unas bolsitas con arena. Y luego ya, depende del tipo de rosal, pues a lo mejor tiene que estar 3 meses, 6 meses o lo que sea. Y luego ya después se pasa a semillas.
Los esquejes, por ejemplo, estos son los que se producen para rosales tipo híbridos de té. Esto siempre lo que se hace es para que florezcan bien y tal. O sea, primero se deja que el tallo se desarrolle una flor completa y luego se hacen los esquejes. Dependiendo del material, pues se pueden hacer 1, 2 o 3 yemas. Siempre es mejor tener 3 yemas. Y luego, ¿qué hay que hacer? La base de las hormonas se sumerge en una hormona de enraizamiento y con una humedad buena, entre 18 y 25 grados, pues a las 5 o 6 semanas producen ya raíces. Esto es la forma de reproducción comercial. A la gente en su casa le cuesta más trabajo reproducir un rosa. La otra forma son los injertos. Esto, por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Hemos obtenido una nueva variedad de rosal, que hemos hecho un semillero, hemos cruzado 2 rosales que pensábamos que podían ser interesantes. Nos han salido unos rosales, hemos visto, pueden ser interesantes y pues a lo mejor tenemos, yo qué sé, un pie o 2 pies o 3 pies, o sea, tenemos poca cosa. Entonces, luego eso tenemos que irlo reproduciendo. Entonces, ¿cuál es la forma? A partir de ese rosal nuevo que hemos obtenido, nosotros lo hacemos por injerto. El más utilizado en los rosales es el injerto de yema. ¿Veis ahí? Se le hace una especie de escudete, se le quita. En el rosal que utilicemos nosotros como patrón, se le hace una especie de té, se mete la yema, se ata muy bien y luego ya después esa yema se desarrolla y ya tenemos la producción de rosales. Los patrones que se utilizan para injertar son diferentes según en las zonas. Por ejemplo, rosa canina es la que tenemos nosotros en Arenales, sobre la que estaban injertados nuestros rosales, y también se emplea mucho en el centro de Europa. En cambio, por ejemplo, el doctor Quay, Viveros Ferrer, lo utiliza mucho en Valencia y también en Inglaterra y en América. Y en los climas cálidos, en América, o sea, en las zonas tropicales, que no se les da nada de bien, para ellos tener un jardín sin rosa es que le parece que no es jardín. Entonces, ahí se cultiva sobre rosa fortuniana. La rosalera es un invento que es francés. La primera vez que se creó así como una colección importante de rosales fue en el castillo de la Malmaison. La emperatriz Josefina, que era la esposa de Napoleón Bonaparte, pues allí tenía un jardín y con montones de plantas y una parte era especializada en rosas. Ahí tenía 250 entre especies y variedades traídas de todo el mundo. Y estas rosas las cultivaba un rosalista, el André Dupont, y además el pintor Jean-Pierre Duduty, que fue el que las inmortalizó en estas láminas. Que a veces podemos encontrar, sobre todo en libros de estos como de segunda maleta, han hecho ediciones con las, bueno, hay ediciones primeras, claro, pero luego después hacen otras que son láminas bastante grandes y los dibujos son muy bonitos y merecen la pena. Entonces, por eso se sabe exactamente qué rosas eran las que cultivaba allí esta Josefina. Y en el año 2014 se celebró, o sea, se conmemoraba su fallecimiento y se restauró gracias al patrocinio de la Casa Piaget de joyería. La primera rosalera que se crea realmente en el mundo es la del Valle del Marne, también conocida como Le Haye Rose. Es la más antigua del mundo y fue creada por León Daverot en 1894. Esta tiene 3.200 variedades de rosas, es una barbaridad. Esta se creó en 1905, el arquitecto paisajista Nicolás Forestier, por ejemplo, intervino aquí en el Palacio de Lidia, en la Casa de Anna, intervino en los jardines en el Parque María Luisa en Sevilla, en la Fuente del Gato
en Montjuïc, o sea que este intervino, o sea, fue una persona de mucho prestigio y muy reconocida. Y entonces, desde 1907, se realiza el concurso de rosas nuevas. Y esta tiene unas 1100 variedades, o sea, 2/3 menos que la otra. Bueno, rosaleras en Europa. Pues tenemos bastantes, bueno, pues podemos tener en Alemania, en Dinamarca, pues en Francia, o sea, hay algunas de estas que son bastante famosas. Perdón. También en Mónaco, en Reino Unido, pues hay unas cuantas. Y, por ejemplo, aquí tenemos, una de ellas es la de David Austin, que mucha gente lo que conoce por rosas inglesas son las rosas que produce este señor, o sea, este líder. Luego, pues en Suiza, etcétera. Esta me parece que es me parece que era la rosaleda de David Austin. Otras rosaleras en el mundo, pues ya hemos dicho antes que las rosas de forma silvestre no aparecían en el hemisferio sur. Pero, sin embargo, sí que se dan muy bien, pues las rosas, por ejemplo, en Australia, en Argentina, bueno, en Estados Unidos hay un montón, Israel, Sudáfrica, que también son muy aficionados. Esta es la rosalera de Sudáfrica. Veis que hay esto, o sea, el espacio es lo que decíamos antes, un espacio bastante abierto. Bueno, y se pueden encontrar en otros muchos países, China, Japón, Pakistán o la India. El concurso de rosas. Mañana se celebra, este es el concurso de rosas del Parque del Oeste. Mañana se celebra allí. Y bueno, entonces esto se hace, bueno, en España hay dos concursos. Uno, el más antiguo de todos, que es el de la Rosaleda del Parque del Oeste, que se inicia justo al año después de su creación, en 1956. Y el concurso internacional de Rosas Nuevas de Barcelona, que se celebra en el Parque de Cervantes desde 2001. El año pasado no lo hicieron en Barcelona y este año lo que han hecho, pues con el tema de la pandemia, es que, o sea, puede ir el jurado, bueno, los que son de allí, o por ejemplo yo si quería ir, pues podía ir perfectamente, pero lo que hice fue la opción por internet. Entonces se mandaban los 85 rosales que se presentaban a concurso, se mandaban 4 fotos de cada uno, pues o sea, pues un poco la lista del rosal completo, la flor, etcétera y tal. Y entonces lo que hacías era votar. Y este año pues he votado por internet. Digo, novedad, pero es una forma de mantener el concurso. El año pasado en Madrid no se celebró en el mes de mayo, sino que se celebró en el mes de septiembre. Entonces allí solamente asistió el jurado permanente. Entonces, claro, no es tan lucido. Bueno, ahora veremos. No fue tan lucido, pero en fin, por lo menos se hizo. Entonces, el objetivo de los concursos internacionales. El coronel Freire, que hemos hablado de su libro, lo que decía que los creadores de rosas nuevas pueden experimentar dichas novedades en las zonas donde se celebra el certamen y mostrar al público visitante de la rosaleda las diferentes variedades de rosas y las posibilidades de utilización en el jardín. Algún año se ha presentado, por ejemplo, vi un rosal en Barcelona magnífico y en cambio en Madrid estaba de pena. O sea, porque como no tienen la misma climatología, un rosal puede ir bien en un sitio, pero no en otro. Y los obtentores lo que hacen para presentar las rosas al concurso, las llevan con 1 o 2 años de antelación. Los trepadores con 2 años y los arbustivos con 1. Entonces, ¿qué es y una de las condiciones que tienen es que son rosales que no son comerciales, no están a la venta. Si un rosalista lo comercializa por lo que sea, le puede interesar cualquier cosa de eso, inmediatamente se da de baja. O sea, no puede entrar a formar.
Esto, por ejemplo, esto es en la Rosaleda del Parque de Cervantes. Esta zona es la zona del concurso. Ahí es donde están los rosales. Entonces, esto es lo que forma parte del Día del Jurado Internacional. Pues ahí te juntas como 80 o por ahí. Entonces van todo el mundo con las carpetitas puntuando. Y bueno, entonces siempre en los concursos hay dos jurados. Uno, que es el internacional, que bueno, puede venir gente de fuera, etcétera y tal. O por ejemplo, pues yo pues tenía, bueno, pues que si voy a Barcelona, o por ejemplo que hay gente de Barcelona, de Córdoba, de Valencia, lo que sea, que vienen a Madrid. Al de Barcelona normalmente suelen ir más. Al de Madrid suelen venir menos. Bueno, entonces está el jurado internacional, pero se hace un seguimiento de los rosales más o menos casi a lo largo del concurso. Pero el jurado va, el permanente, revisa los rosales dos veces. Uno en el otoño, para ver cómo están, y luego otro un poquito más adelante, en la primavera, pues como una semana o 15 días, una semana aproximadamente antes del concurso. Y entonces ahí se hacen valoraciones. Esto es en la Rosaleda del Parque del Oeste. Entonces, en el concurso, cada participante puntúa del 1 al 100. ¿Qué es lo que se puntúa? En conjunto, la planta, la flor, la novedad y la variedad que tiene el mejor perfume. En Barcelona van todos los años, van dos suizos, dos suizos, uno es argentino, que tienen un olfato increíble, porque en las rosas me parece que pueden sacar, no sé si son hasta casi 800 matices diferentes. Y bueno, el jurado permanente, pues el vigor es importante porque a veces hay estos rosales es que son, bueno, que no valen nada. La floridez, la refloración, la permanencia de la calidad de la flor, porque a veces hay rosas que mueren bien y otras que mueren mal. Entonces, si mueren mal, la combinación de rosa fresca con rosa muerta queda bastante mal. Entonces, pues todo ese tipo. Y luego también es importante la resistencia a plagas y enfermedades. Los rosales se tratan, pero cada vez menos, porque cada vez hay más productos que están prohibidos, entonces los tratamientos son cada vez más ligeritos. Y con entonces, con las dos puntuaciones que hizo el jurado permanente, más la que hizo el jurado internacional, se saca la media y se otorgan los premios. Ahí, por ejemplo, veis el rosal número 51, la variedad tal, porque no sabemos ni de quién es ni nada. Solamente te dicen rosal número 51. Tú puntúas, eso se lleva en secreto. Entonces te dicen, luego ya cuando dan el premio, ya sí te dicen que es la variedad del número tal, tipo floribunda, país Alemania, Flor de Rosé. Bueno, concursos internacionales, bueno, pues por ejemplo en Francia lo que hemos hablado de Bagatelle, el de Lyon, en Alemania pues Baden-Baden, bueno, pues se hacen en Austria, en Bélgica, en España los dos que hemos mencionado, Holanda, Italia, en Irlanda, en fin, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza, o sea, prácticamente en casi todos los sitios está, por ejemplo, la Rosaleda de Baden-Baden, ahí no he estado nunca, y luego los jardines botánicos. La mayoría de los jardines botánicos tienen colección de rosas porque es una parte muy importante de la colección de planta viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en Sydney, en Australia, en Nueva Zelanda, los botánicos de Madrid, el de Alcalá, el de Córdoba en España, el de Mesa en Bélgica, pues tienen rosaderas de cierta importancia. Incluso en algunos jardines botánicos se llegan a realizar concursos, como por ejemplo en el de Adelaida, o en Canadá, o sea, en Montreal o en Tokio, ¿no? Incluso este es el de Tokio.
Vamos a hablar un poquito de la nomenclatura, pero de la nomenclatura de las plantas de las variedades cultivadas. Está el libro el Modern Rose, ya se quedó en el volumen 11 y luego veremos un poco las descripciones que hace de las plantas. Entonces, ahora lo que sí es importante es la página el Help Me Find, es una página muy importante de consulta. Cualquier rosa que queramos nosotros, nos metemos ahí en esa página y le ponemos el nombre de la rosa y generalmente, bueno, ahí a veces falta alguna foto, pero o sea, son las fichas de lo más completo que hay. En ellas, o sea, lo que aparecen son descripciones escritas, ¿no? Por ejemplo, está sacada del libro del Modern Rose. Por ejemplo, el cultivar rico, ¿no? Te dice que es floribunda, o sea, y se obtuvo en el año 2010. Las flores rojo oscuro de 9 centímetros, semidobles, que tienen una ligera fragancia, que nacen en pequeños racimos, las espinas son de color marrón, las hojas son de tamaño medio, verde oscuro y semibrillantes. Es arbustivo, de altura media de 90 centímetros, se obtuvo del cruce del cultivar avante con semillas y el obtentor fue de Amasi. Entonces, no es que te describa completamente el rosal, pero por lo menos te da los toques, pero no vas a encontrar como una descripción mucho más amplia. No se va a encontrar. No es como en los libros de flora ibérica, que por ejemplo cualquier especie te la describen a lo mejor en 20 o 30 párrafos. Aquí veis, esto es todo muy escueto, pero ya por lo menos te da una idea de si el rosal que tú estás buscando puede ser o no. Los rótulos, estos son los que se utilizan en el jardín botánico de la Universidad de Alcalá. Entonces, cuando son plantas silvestres, por ejemplo, rosa gálica, familia rosácea, a la que pertenecen dentro del sur de Europa. Toreski Klimbing. ¿Por qué? Porque había un Toreski que era arbustivo, pero luego después hubo una mutación y apareció una trepadora. Entonces, es floribunda, el grupo de las floribundas, hemos visto, y Celia Klimbing. El año en que se obtuvo el Vivenisca, Torreblanca, el país obtentor, España. La France, que esto lo hemos visto, el primer híbrido de té que se obtuvo. Híbrido de té, 1867, el obtentor Guillot y Francia. Aquí tenemos otra cosa. Rosa Silva, ¿vale? Este es un cultivar, híbrido de té, 1964, y Meillan, Francia. Ahí veis Meillan. ¿Y eso qué es? Mei, las 3 siglas del inicio de Meillan. Para productor tiene las 3 letras. Y luego después ya le pone un añadido que es como si dijéramos el nombre, no el que utiliza el público, que sería el Silvia, sino el que utilizarían los viveristas. Generalmente no se suele poner, porque esos nombres generalmente son ¿cómo se llama? A veces algunos son casi impronunciables. Pero también hay rosales que tienen nombres repetidos y entonces puedes saber exactamente, porque a lo mejor no puede ser híbrido de té, otro floribunda, etcétera, y entonces ya sabes exactamente también cuál puede ser. Aquí en el jardín botánico, aquí, veis que las placas son distintas. Rosa nigérica, oeste de Asia, sección pimpinifolia. ¿Os acordáis que vimos la sección extra 11? Pues aquí lo utilizan ellos. Entonces, cuando tú ves sección pimpinifolia y dices, ¿y eso qué es? Pues ya hemos visto que el género de rosa, la parte rosa, se dividía en 11 secciones. Pues una de ellas es la pimpinifolia. Vale. Luego tenemos otro rosal.
Cefirín, Ruin. Bueno, entonces, sección sinensis. Esas las vimos, que había esto, no, perdón, que había 11 sesiones y secciones, y una de ellas eran las rosas estas chinas, ¿vale? Del grupo Borbonianas, que hemos visto que eran las aquellas que se obtuvieron en la isla Reunión, etc. Vale. El nombre comercial, vale. El productor, Bissot. El año de obtención, 1868. Y el país, Francia. Entonces, siempre en los rosales comerciales se suele poner esos, por lo menos eso, el obtentor, el año, etc. Este numerito aquí, despiste. ¿Esto qué es lo que es? Vamos a ver. Todas las plantas, cuando entran en los jardines y pasan a las colecciones, se le da un número. Entonces, esta planta, año 21, ha entrado nueva este año y le han dado el número 27. Posiblemente sea, bueno, porque van entrando todas. Van entrando todas. Entonces, posiblemente, que no lo sé, o sea, lo tendría que preguntar, esta sea de los 22 rosales, alguno de los 22 rosales que ha donado la Casa Canel, ¿no? Entonces, esto es el número de referencia del jardín, que así sabes, pues que el rosal ese llegó en el año tal, que lo donó no sé quién, o que se compró en tal sitio, la fecha en la que llegó exactamente, etc. Entonces se guardan todos estos. O sea, hay que tener la mayor cantidad posible de datos del rosal. Asociaciones. En España está la Asociación Española de la Rosa y que está integrada en la Federación Internacional. Entonces, esta Federación Mundial de Asociación de Rosa se fundó en Londres, en 1868, y estuvieron 8 países, fueron los que lo crearon. Eso, Sudáfrica, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda, Rumanía y Reino Unido. Actualmente lo componen 40 países. Y anualmente publica una revista y además la asociación premia regularmente las distinciones a las nuevas variedades, incluida la rosa favorita del mundo, y esto es lo que vamos a finalizar. Si sois curiosos, entrad en la página, bueno, ponéis la Federación Internacional. Las rosas favoritas del mundo, la moderna. Es la distinción más alta que se le puede dar a un rosal. Y se elige por votación popular. Esta votación popular se produce cada 3 años en la Convención Mundial de la Federación. La primera rosa que lo recibió fue Madame Mellon en 1976. En Estados Unidos se la conoce por otro nombre, como la Rosa Paz. Esto justo, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial se creó, pero el día que se bautizó esa rosa fue el día en que cayó la ciudad de Berlín, eso, el 29 de abril de 1945. Entonces, ese año fue cuando se inauguró la Convención de la ONU en San Francisco. Y la Sociedad Americana de la Rosa ofreció una rosa con un mensaje de paz. Y entonces, por eso, la planta, o sea, el rosal de Madame Mellon en Estados Unidos se conoce por ese nombre. Si alguna vez consultáis la página esta que os he visto de Gemify, a veces en algunos rosales podemos encontrar a lo mejor 8 o 10 nombres diferentes. Hay uno que pone que es por el que se conoce hortícolamente. Lo mismo que a lo mejor, pues, ¿qué os iba a decir yo? Pues, no sé. Pues, a lo mejor, bueno, no es el caso, pero a lo mejor el romero, pues puede a lo mejor tener varios nombres científicos. Pues las rosas le pasa exactamente igual. Entonces, hay uno que es el nombre de exhibición, que es como si dijéramos que es el que había que poner en el cartel.
puede tener pues 8 o 10 nombres diferentes. Incluso a veces en cada país se le conoce con un nombre, ¿vale? Y estas son las rosas, cada 3 años. Bueno, la primera en 76, 78 y, pues cada 2 años, perdón. Entonces, no, ahí luego cada 3, o sea que empiezan cada 2 y luego pasan a cada 3. Entonces ahí tenéis algunas de las rosas premiadas. Estas las podéis ver en la página esa de la Federación Mundial. Y ya para terminar, las rosas más favoritas del mundo, las que se pusieron, estas empezaron un poquito después. Entonces, ahí los años después. Entonces hay menos número. ¿Veis, por ejemplo? Hay alguna rosa tan antigua como la rosa gallica officinalis, que se supone que, bueno, porque aparece en algún libro en el 1160. O tenemos, por ejemplo, la rosa Old Blues, que se introdujo en Suecia, de esta hemos hablado. En fin, entonces, pues veis ahí que tenemos distintas. Había otra, así está la Rosa Mundi, por ejemplo, se supone que es anterior a 1581, porque ya se cita como ya que lleva ya cultivada años, pero no se sabe exactamente la fecha. Y ya la Rosa Mancha, que es con la que terminamos, que para mí es una de mis favoritas.